Insisto, voy a recalcar esto, autodisciplina, porque la disciplina impuesta es indigna de un ser humano, pero la autodisciplina es un reto, algo muy legítimo para un ser humano. Autodisciplina física, para aprender a usar nuestro cuerpo y permitirle que nos dé información sensorial. Autodisciplina psicológica, para poder valorar esa información. Autodisciplina mental, para poder ajustar toda esa información y su valoración a las leyes universales mediante la razón. Autodisciplina espiritual, para aprender a sentirse total, partícipe de los demás, sentirse unido a todas las cosas y además para poder aspirar a la libertad. Eso es la disciplina espiritual. Y todo eso es lo que poco a poco va perfilando la figura de un ser humano, ser de lo sagrado, en lo eterno, en lo divino. Y estar aquí y ahora en lo humano, tratando de que nuestro propio ser sagrado conozca algo más de sí mismo, sin agotarse nunca. ¿Qué motivó la creación de la Gran Confraternidad Universal? La Gran Fraternidad Universal no es una creación ni una cuestión que se haya inventado, es la ley de unidad dentro de la diversidad, que hace que todos los seres humanos en el fondo de nosotros mismos aspiremos a que un día todos podamos la universal, siempre la salida y la seguirá habiendo. Son representación del ideal humano de alcanzar un día la colaboración mutua, el enriquecimiento mutuo, manteniendo el respeto individual. Así que la fraternidad surgió por esa necesidad, y el que la fundó para estos nuevos tiempos como una alternativa para una sociedad agotada y desubicada después de la Segunda Guerra Mundial. El que la fundó fue el doctor Sergi Reynoso Ferrier, a quien América encontró quien secundara esa idea, sus tres grandes discípulos, el maestro Estrada, el maestro Gil, el maestro Mejías, y luego los continuadores que somos nosotros. ¿Qué importancia tiene la alimentación dentro de la fraternidad? Es fácil. Mire usted, la fraternidad es muy realista. Lo primero que hace es responder a la necesidad humana elemental, alimento, instinto de consecuencia, parece increíble. Lo segundo, la alimentación es básica, pero nosotros no la circunscribimos al cuerpo físico. Consideramos que también psicológicamente uno se está alimentando constantemente de impresiones, que se está alimentando mentalmente de ideas, de relaciones, de conclusiones, que se está alimentando espiritualmente de amor y de libertad. Y que la alimentación inclusive es algo trascendental, porque a fin de cuentas nuestro cuerpo, nuestra persona aquí se está alimentando de la esencia de la vida, del eterno, del divino. Todo el universo es un proceso de alimentación. O sea que proponemos desde lo elemental, pero lo llevamos hasta lo trascendental. ¿Pero hay alimentos prohibidos? Prohibidos no. Simplemente hay cosas que convienen y cosas que no convienen. No prohibimos nada. Pero si alguien cree que ya se quiere tomar alcohol o tomar éxito de él, pero si considera que es mejor no hacerlo, es mejor, pero no lo obligamos. Siempre es libremente consentido. Y no hay ninguna cosa de que ya hizo un pecado, hizo algo sacrílego, porque un día hizo por ahí alguna cosita que no acostumbramos a hacer nosotros. Pues no, es su adulto y él recibirá las consecuencias y se dará cuenta que no le conviene. Y ojalá le convenga lo que nosotros hacemos. La institución, la Gran Fraternidad Universal, quiere que los seres humanos vivamos felices en este valle de lágrimas, entre comillas, que nosotros vivamos felices aquí en la tierra y muchas veces no esperemos recompensas en el más allá. Es preferible vivir en el más acá feliz y no en el más allá. Precisamente el maestro José Marcelli ha prestado desinteresados servicios a la Gran Fraternidad Universal desde hace 26 años, integrando a esta labor a su esposa y a sus 5 hijos. Ha viajado a través de los diferentes continentes, especialmente europeo y americano. Ha dictado más de 4.000 conferencias en pueblos y ciudades. Ha dado sus innumerables enseñanzas a todos aquellos que desean escucharlo. Ha grabado para televisión educativa en Honduras, El Salvador y Costa Rica. Fue uno de los directores de la 9ª Conferencia por la Unidad Humana realizada en Brasil en agosto de 1982 y en el sitio en donde congregó a las altas personalidades del mundo que trabajan por la paz del ser humano.
Fue uno de los principales gestores del Encuentro Mundial por la Unidad del Hombre, realizado en Cali, Colombia, en junio de 1986, el año pasado. Además, ha participado en numerosas mesas redondas en México, en Colombia, en numerosas entrevistas por radio, prensa, televisión y de todos los países que ha visitado. También quiero decirles que me cupo la oportunidad feliz de estar con él, con un grupo de miembros de la Gran Fraternidad Universal de 10 países del mundo en Coatepec, Veracruz, México, en donde recibimos sus enseñanzas. El maestro en esta ocasión, en este auditorium del Banco Central, nos va a brindar su conferencia sobre el arte de vivir. Muy buenas noches. Cuando comencé mi trabajo como educador en la Gran Fraternidad Universal, pasé por aquí, por Guayaquil. Todavía no sabía yo exactamente qué es lo que la vida me iba a pedir. Ahora creo que lo sé un poco mejor y por eso he regresado, para recordar aquella etapa donde recibí muchas atenciones y muchas ayudas de esta ciudad. Así que ahora, al hablar del arte de vivir, me siento muy contento y muy seguro de que podremos compartir algunas ideas. Digo compartir, porque en la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar, no tenemos propiamente una doctrina, ni una filosofía, tampoco una ideología o una verdad revelada. Tenemos muchos deseos simplemente de compartir lo que sentimos bueno para nosotros y creemos que también puede servir a los demás. Así que, dentro de esta trayectoria que hemos llevado de trabajo en la Gran Fraternidad Universal, hemos tratado infinidad de temas, pero todos finalmente se han circunscrito a una línea que yo llamo en lo personal el arte de vivir, porque a fin de cuentas, ¿qué otra cosa es lo que tendremos que aprender aquí, sino a vivir, puesto que lo que tenemos es la vida? Y presentar la vida como un arte tiene su sentido, porque los artistas, a través de su inspiración, tienen acceso a fuentes que se escapan a nuestra capacidad, pero después, si son hábiles en su oficio, nos trasladan las experiencias que les da su inspiración aquí a nuestro alcance, a nuestro mundo, a nuestra capacidad de asimilación, a través de símbolos verbales, a través de símbolos pictóricos, a través de sonidos, a través de formas, en fin, a través de una gran cantidad de materiales y de medios con los cuales comparten con nosotros sus experiencias. Bien, y eso que tiene que ver con nuestro arte de vivir es una cosa muy básica. Es que nosotros, por definición, nos llamamos a nosotros mismos seres humanos, no solamente humanos, sino también seres. Y como seres pertenecemos a los arquetipos universales, a las fuentes de la vida. Como humanos estamos aquí en el oficio de vivir. Y cada vez debemos de tener mayor capacidad de ir hacia las fuentes, hacia los orígenes, hacia los arquetipos, a través de una nueva conciencia desarrollada metódicamente con la autodisciplina, para poder traer así de esas fuentes más vida, más capacidad de vivirla e inclusive más capacidad de colaborar con la propia vida para que la vida sea mejor para todos. Por eso planteamos la vida como un arte. Pero en este arte tenemos que considerar cuáles son nuestras herramientas, cuáles son los medios, qué es lo que tenemos para iniciarnos en este arte de vivir. Y digo iniciarnos porque aunque ya estamos aquí y estamos en un proceso de cambio constante, todavía no hemos aprendido a manejar este cambio y este proceso a voluntad. Por eso hablo de iniciarnos, porque en otro sentido
pues ya estamos iniciados en un proceso de desarrollo, en un proceso de evolución. Bien, pues lo primero que tenemos, y esto es obvio, y por obvio tenemos que repetirlo otra vez, es nuestro cuerpo aquí y ahora, aquí en el espacio y ahora en el tiempo. Nuestro cuerpo estructurado con elementos químicos, y tenemos que comenzar a saber manejar estos elementos químicos para que a través de su maravillosa y milagrosa estructura nos den cada vez mayor información sobre el mundo de materia donde tenemos que existir. Y este es un hecho, no porque seamos materialistas solamente, pero de hecho tenemos que serlo porque tenemos un cuerpo de materia y tenemos que estarlo alimentando constantemente y tenemos que cuidarlo y tenemos que desarrollarlo en un plano material. Muy bien, pues entonces resulta que lo primero que necesitamos es alimentar adecuadamente a este cuerpo nuestro, porque este cuerpo necesita estarse renovando constantemente. Y dentro de la Fraternidad Universal Línea Solar hemos llegado a la conclusión que la mejor forma de alimentar a nuestro cuerpo es acercándolo lo más posible hacia las fuentes de la energía y de los elementos químicos que nos permiten existir aquí en el plano material. Y esas fuentes no son otra cosa más que aquellas que se forman mediante la combinación de la luz del sol y las sales y la humedad de la tierra. Y para no hacer las cosas misteriosas, diremos que esas fuentes no son otra cosa más que el fenómeno de la fotosíntesis, que permite integrar los fotones de la luz del sol con cadenas de elementos químicos que a través de procesos vegetales llegan hasta nosotros y nos permiten seguir transformando esos elementos en movimiento, en sentimiento, en pensamiento, en fin, en capacidades inclusive espirituales. Entonces, para iniciar el arte de vivir necesitamos en primer lugar responder a nuestro instinto de conservación, dándole alimento a nuestro cuerpo, ejercitándolo y manteniéndolo limpio. Y al ejercitarlo necesitamos aceptar una autodisciplina con el objeto de que siempre esté apto y fluido y adecuado para actuar dentro de las necesidades de su propia vida y de la vida en general. Pero también necesitamos que este cuerpo nuestro mantenga sus energías en una forma bien acendrada y además apta para actuar, para servir, para hacer cosas y para darles un sentido de belleza y de bondad, es decir, para colaborar a que la vida misma se vaya desenvolviendo de acuerdo al plano universal. Para ello necesitamos también una autodisciplina de respiración, de relajación, de activación de nuestras energías y de aplicación práctica en forma productiva al servicio de nuestra vida y de la vida en general. También tenemos una estructura mental, y esa estructura mental nos permite conocer las leyes universales, y a través de las leyes universales tenemos la oportunidad de conocer el plan general de la vida en el cual estamos totalmente involucrados, porque es nuestro propio plan. Y necesitamos usar nuestra mente para conocer esas leyes e ir descubriendo el plan general y actuar dentro de ese plan para tener armonía, para tener felicidad, para poder hacer cosas sin chocar con el plan que nos mueve, porque cada cosa que nos lleve a actuar en contra del plan y de las leyes nos producirá dolor. Por eso desde siempre está dicho que la causa del dolor es la ignorancia. Pero además de tener un cuerpo físico y de tener una estructura energética, anímica, moral y una estructura mental, tenemos una estructura espiritual. Y esta estructura espiritual tenemos que entenderla bien, porque es la que nos permite tener el sentido de la unidad dentro de la diversidad, o sea, la universalidad, sentirnos partícipes de la totalidad, manteniendo nuestra integridad, nuestra individualidad. La espiritualidad no debe de verse como algo místico y extraño, sino simplemente como un fenómeno natural del universo que se manifiesta a través de espacio y de tiempo. De espacio donde todo tiene una forma y de tiempo donde esa forma cambia y se va desenvolviendo y tiene una existencia. Por lo tanto, todo lo que existe para nosotros en el universo
sigue ese mismo ritmo del tiempo y del espacio curvo y continuo, y por eso mismo produce una fuerza centrípeta que es la gravitación universal, y eso es lo que nos hace a nosotros tener la capacidad espiritual de amar, de sentirnos integrados a la totalidad, de participar de todo, de serlo todo, es decir, de romper la soledad que implica nuestra individualidad. Pero también la espiritualidad tiene una fuerza centrífuga por virtud de la curvatura y continuidad del tiempo y del espacio, por virtud de la espiralidad de todas las cosas del universo. Y esa fuerza centrífuga es el anhelo de la libertad que anima a todas las personas que han alcanzado la espiritualidad. Amor y libertad son dos productos de la capacidad espiritual del ser humano, que es lo más importante y lo que hay que desarrollar independientemente de cualquier doctrina de tipo espiritual. Por lo tanto, nuestras herramientas son nuestro cuerpo material, nuestra estructura energética, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar y de conocer las leyes y de integrarnos al plano universal, y nuestro espíritu, que nos hace sentir, experimentar la solidaridad con todos los seres y con todas las cosas. Esas son nuestras herramientas, pero a partir de este planteamiento podremos comenzar a plantear también el verdadero arte divino. ¿Cómo lo podríamos plantear desde sus inicios? Aprendiendo a ser seres humanos, como seres en lo ilimitado, en lo sagrado, en lo eterno, en lo divino, como humanos, aquí y ahora, en el espacio y en el tiempo. Y además, como seres totales y como humanos, hombres y mujeres. Y esto es un hecho muy importante, que en la unidad del universo, en la unidad de las fuentes, en la unidad de lo sagrado, no hay ninguna dualidad. Pero aquí en la realidad, todo se manifiesta a través de una polaridad, y somos hombres y somos mujeres para generar una dinámica de recreación de la vida. Y este hecho no lo debemos de olvidar al plantear un arte divino. Que cada hombre es la manifestación del ser supremo y único y sagrado en el cual estamos involucrados todos, hasta la mitad. Y cada mujer es un ser manifestado también en diferente polaridad, pero hasta la mitad. Y aquí surge el gran misterio de la atracción de estos dos polos de la realidad, el ser humano mujer y el ser humano hombre. La adivinación del hombre, de que hay algo en la mujer que pertenece a lo que está oculto en su propia naturaleza, y la adivinación de la mujer, de que hay algo en el hombre que pertenece a lo que está oculto también en su naturaleza. Y de ahí esa necesidad de ser totales, que nosotros conocemos como enamoramiento, como vislumbre de algo oculto que nos deja ver el otro o la otra y que nos vivifica y nos hace sentir más activos, más llenos, más dispuestos a vivir, más dispuestos a ser a través de la vida. Esta atracción hasta ahora no se ha estudiado de fondo. Se han dado muchas indicaciones acerca de cómo manejarla desde el punto de vista moral, material, físico, biológico, también un poco mental y hasta espiritual. Pero de hecho no se ha encarado la idea básica, que somos seres manifestados hasta la mitad y que necesitamos tener la experiencia de ser totales para poder entender el verdadero sentido de la vida. Y de esta atracción surge la sexualidad. Y es importante también que entendamos que el arte de vivir no se puede plantear sin entender correctamente qué es la sexualidad. Y la sexualidad no es dualidad, no es el encuentro de dos cuerpos solamente, no es el instinto de conservación y de perpetuación de la especie por acoplamiento animal. Es también la confrontación psíquica y la confrontación mental, puesto que somos materia, somos mente, somos energía y también somos espíritu. Tenemos que plantear que la atracción de un hombre y una mujer tiene que darse en el plano físico, corporal, pero también psíquico, emocional, afectivo, moral, y también en el plano mental, en el plano de la lucidez, de la adivinación, de la integración como intuición y como razón a través de un hombre y de una mujer. Y
Y solamente cuando la confrontación se da en 3 aspectos desde el ángulo masculino y 3 aspectos desde el ángulo femenino, puede hablarse de sexualidad. Cuando se habla solamente de sexualidad como unión física, en realidad no se está hablando de sexualidad, se está hablando simplemente de acoplamiento físico instintivo. Entonces la sexualidad requiere un trabajo mucho más profundo y una comprensión clara, porque cuando no hay una verdadera sexualidad vienen muchos problemas por falta de complementación, por falta de integración, por falta de capacidad de ser, en fin, por inhabilidad para alcanzar una verdadera comunión espiritual. Sobre esto tendremos que reflexionar, ya que somos materia, energía, mente y espíritu, y tenemos que confrontarnos sexualmente para resolver esta unión en una comunión espiritual, que equivale a la experiencia de ser totales sin dejar de ser un hombre y una mujer. Y eso es lo importante, porque no se trata de resolver este problema humano del hombre y de la mujer, y de la familia, y de la sociedad, y de la cultura, y de la civilización en el más allá, sino aquí y ahora precisamente, en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Aquí en el espacio, ahora en el tiempo, y aquí y ahora en el presente, porque el presente es el resumen de todo el pasado, y es el germen de todo el futuro. Y por lo tanto, el pasado cuando existió fue presente, y el futuro cuando exista será presente, y la eternidad en la práctica es siempre el presente, en la vida y en la muerte. Y nuestra solución tiene que ser en el presente, y aquí nuestro presente es en la vida, no es en la muerte. Bien, a partir de esta idea de un manejo correcto de la sexualidad, en todos sus aspectos, tendremos que plantear el principio de la vida y del arte de vivir a través de la unión de una pareja que tiene que saber cómo y cuándo debe de dar oportunidad a un ser para venir a este planeta convertido en un cuerpo humano con todas sus características. Esto no debe ser producto del azar, no debe ser producto mucho menos de un accidente, tiene que ser producto de un pensamiento muy racional, muy claro, de un afecto y de un sentido de la belleza y del orden perfectamente definido, y también de un cuerpo totalmente sano y en la plenitud de sus facultades, y no en la euforia de alguna droga o de alguna cosa que puede desvirtuar desde el principio la calidad humana que necesita cualquier ser humano para emprender el verdadero arte de la vida. Eso tiene que enseñarse a nuestras nuevas generaciones para que esto se maneje con plena conciencia, y además para que desde el primer instante lo humano de nuestra naturaleza tenga todo el poder de lo físico y de lo psíquico y de lo mental e inclusive de lo espiritual para poder afrontar más adelante el reto que implica vivir. No venir disminuido desde el comienzo, desde el momento de la concepción, sino todo lo contrario, inteligentemente preparado por nuestros padres para desarrollar un arte de vivir correcto, para darnos felicidad a nosotros y a todo nuestro entorno. Esto es muy importante. Tenemos que enseñarle a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, cómo manejar su relación correctamente. Hasta aquí se nos han dado consejos, se nos han señalado limitaciones, se nos han advertido muchas cosas negativas que pueden suceder a través de nuestra atracción, pero no se nos ha indicado a través de una verdadera educación sexual cómo debe manejarse este aspecto tan importante de la vida, que es la concepción. Y tampoco se nos ha enseñado cómo ir desarrollando ese primer impacto de la vida, de la concepción, a través de una alimentación adecuada, en lo físico, en lo psicológico y en lo mental. No se nos ha enseñado qué clase de alimentos debe tomar la madre, o por lo menos cómo debe manejar su cuerpo para que su propio cuerpo le diga cuáles son los elementos químicos que le hacen falta a ella y a su hijo, sin tener que esperar hasta que uno de esos antojos compulsivos le indique que necesita comer alguna cosa porque los elementos químicos que están ahí hacen falta a su hijo o le hacen falta a ella. Para obrar como lo que realmente debemos ser, como seres pensantes, una madre tiene que aprender a sentir su cuerpo, tiene que ser educada para que sienta su cuerpo,
y para que se ponga en contacto con su hijo. Esto puede parecer un poco mágico y raro, y no lo es, porque la vida se comunica con la vida, y en esa capacidad que tiene la madre de sentir, puede alcanzar una perfecta comunicación con su hijo y saber lo que él necesita y también lo que ella necesita. Pero necesitamos educarla, y necesitamos educarla para que no se le ocurra quitarse algunos trastornos y molestias mediante algunos fármacos que se consiguen en cualquier parte y que a ella como adulto pues pueden resultar muy benéficos, pero que contienen una carga tremenda de alcaloide o de droga general para un embrión, para un feto, y le pueden dejar la huella para el resto de su vida y hacerle sentir deseo de fugarse por la puerta falsa o por la vía fácil cuando tiene que afrontar el reto de vivir, y entonces le da por la drogadicción. En nuestros tiempos se ha acentuado mucho esta tendencia a la drogadicción y se han dicho cosas muy inteligentes acerca del por qué se ha acentuado, pero no se han puesto a pensar que en gran parte se debe a que tenemos acceso a una gran cantidad de medicinas y de productos farmacológicos que contienen elementos que pueden ser muy dañinos para un embrión o para un feto, aunque para la madre no tengan mayores problemas. Tenemos que pensar en los dos desde el principio y en situaciones muy diferentes, porque la vida que está ahí está recibiendo todos los impactos de lo que la madre ingiere. Así que la madre tiene que darle los elementos químicos adecuados al hijo para que tenga un cuerpo adecuado para aceptar la vida. Pero también debe de cuidar mucho sus emociones, sus sentimientos. Tiene que tener una aceptación clara, total para el hijo, porque si lo rechaza de algún modo, o por pensar que el hijo no se da cuenta de nada, desde el principio él psíquicamente, puesto que se está construyendo una estructura anímica, psíquicamente se siente rechazado. Y cuando lo hace, es muy posible que no se sienta solidario de la sociedad, ni de su familia, ni de nada de lo que encuentre, que se nos convierte en un antisocial, de esos que andan por ahí con el carro de papá a las 2 de la mañana planchando peatones desvelados, o de estos que se ponen por ahí a pelear en los barrios simplemente, no les importa nada de lo que hay aquí, no se sienten solidarios, son rechazados desde antes de nacer. Esto hay que tomarlo en cuenta. Parece así muy dramático y grandilocuente, pero es muy real, es muy cierto. Y si queremos aprender el arte de vivir, tenemos que enseñárselos a nuestros hijos desde antes de que nazcan. Además, la madre debe de prepararse para tener un parto natural consciente. Hasta hoy, tratando de ayudar a nuestros hijos, les hemos proporcionado lo mejor que nuestra ciencia y nuestra tecnología nos ha dado. Pero nos hemos olvidado que son seres humanos, que son vidas sumamente receptivas, y en una de las etapas más receptivas de la vida, cuando están preparándose para nacer y cuando nacen. Esa primera impresión del nacimiento debe de ser bien calculada para que responda a las necesidades humanas y no solamente a las necesidades de la ciencia y la tecnología. Porque piensen ustedes lo que será para un ser totalmente receptivo y abierto, que en un momento dado se encuentra frente a reflectores, luces intensas, metales brillantes, médicos que con la asepsia más científica se cubren en la cara y no le dejan ver exactamente de qué se trata, ni qué sucede, ni qué relación puede existir realmente entre ellos y el que están haciendo. Entonces tenemos que preparar a la madre para que hasta donde sea posible permita que su hijo nazca con toda la naturalidad. Y si no pueden hacerlo, porque a veces hay muchos problemas, pues entonces puede recurrir a la ciencia médica. Nunca debe estar por ahí lejos un médico y todos los medios adecuados, pero en todo caso hay que tratar de que sea siempre un nacimiento normal y en un ambiente hogareño, no hospitalario, sino un ambiente donde haya música, donde haya sonrisas, donde haya gente que está esperando a un ser querido y que le dé la impresión, el impacto al recién nacido de que está entre amigos, que puede confiar, que está seguro, que ha sido bien recibido y que puede venir a colaborar con otros seres humanos que están dispuestos a aceptarlo desde el principio. Esto puede parecer una cosa sentimental, pero es un hecho psíquico perfectamente real y comprobado, debido a la falta de ese calor humano, de esa recepción agradable, alegre, en el propio hogar o en un lugar que se parezca mucho al hogar.
tenemos tanto neurótico, tanta gente sobresaltada desde el momento en que nació, porque se encontró un mundo rarísimo, ¿no? Y además luego lo arreglaron muy rápido, lo limpiaron, lo pesaron, en fin, lo envolvieron y el que sigue, o sea, la producción en serie, en lugar de esperar todo lo necesario para que él no sienta tan fuerte el cambio, como se hace ahora en algunos nacimientos que se dan dentro de los hogares adheridos a la gran fraternidad universal en su niñez solar, donde el niño es recibido con un médico que tiene todo lo necesario para recibirlo, pero que lo recibe con una camisa floreada y no con una bata de médico, que lo recibe sonriente y con una enfermera, si es que hay enfermera, que está también atenta y lo cuidan y lo ponen en una tina con agua tibia para que no se sienta tan alejado del claustro materno, para que se acostumbre a este nuevo espacio y a este nuevo tiempo, y para que también sienta a su madre poniéndolo boca abajo sobre el vientre de la madre, dándole un ligero masajito en la columna vertebral para que tome conciencia de todo su cuerpo, de todo su sistema cerebroespinal. Y después, para que una vez que se descargue el cordón umbilical, se le corte con toda tranquilidad y se le entregue a su madre. Estos nacimientos así hacen que el ser humano se sienta feliz de ser humano y de encontrar aquí seres humanos que se sienten felices con él y que le dé sentido de lo social, sentido de lo humano. Bueno, todas estas cosas se pueden ir practicando ya. Estamos dando información sobre eso para que comience el verdadero arte de vivir. Pero además, no solamente en esto se basa todo el arte de vivir, necesitamos mucho más, necesitamos una educación, por ejemplo. Y hay una educación que nos dan los ministerios de educación de todos los países, pero esa educación que nos dan los ministerios, que es muy necesaria y muy legítima, es más que nada para responder a las exigencias del sistema social del pueblo donde hemos nacido. Pero parece que como que se ha olvidado un poco la educación para la vida, para el ser humano. Los gobiernos suponen que esa educación nos la dan nuestros padres, y los padres suponen que esa educación nos la da el gobierno. Y el caso es que a veces llegamos a tener un buen oficio, o una buena profesión, o una buena educación para el sistema, y estamos totalmente inhabilitados, totalmente indefensos con respecto a la vida. Pero ¿a qué estamos llamando nosotros la vida? Pues en primer lugar, a distinguir bien qué es lo que estamos viviendo, a tener todos los lenguajes que sean necesarios para explicarnos a nosotros mismos de qué se trata esto que llamamos vida, cómo la estamos viviendo, qué significan todas las situaciones que nos presentan, cómo las podemos nosotros integrar a nuestra propia vida y cómo podemos comunicársela a otras vidas para ser equipo. O sea que necesitamos todos los lenguajes que sean posibles, pero esto no quiere decir que aprendamos muchos idiomas, sino que aprendamos a manejar los movimientos con sentido de lenguaje corporal, que aprendamos a movernos, a bailar, a danzar, que nuestros padres nos enseñen eso, a saber manejar nuestro cuerpo y darle expresión, darle sentido, convertir el lenguaje en nuestro movimiento, pero también a manejar colores, aprender el lenguaje de los colores para ver en cada lugar, en cada persona, en su semblante, en su vestido, o en los árboles de los jardines, o en las fachadas de las ciudades, qué significa lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo ese rostro, ese semblante, esos vestidos, lo que nos están diciendo esas fachadas, esos árboles, qué nos están comunicando, conocer el lenguaje de los colores, de las formas, de los volúmenes, en fin, todos los lenguajes artísticos que podemos ir aprendiendo a través de juegos para una educación para la vida en la primera etapa de nuestra infancia. De modo que nuestros padres nos ayuden a vivir en nuestro propio nivel, bajándose un poco de su pedestal de adultos, para que nos sientan como niños y para que nos enseñen a vivir en nuestro propio nivel. Esto ayuda a los padres, los refresca, bajarse un poco al nivel de niños, pero además les permite compartir la vida con los hijos y enseñarles a sentirse, a saberse, a comunicarse consigo mismos y a comunicarse con los demás. Y este es el principio de la familia, de la sociedad, de la cultura y de todo lo demás. Lo más terrible que podemos encontrar es a un adulto que se acerca y nos dice: bueno, mire usted, sabe, hay algo que es un, ¿cómo le diría usted? Un no sé qué, ¿usted me entiende? No, él no se entiende. ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces, el principio de la educación para la vida
básicamente implica la práctica, el uso de diferentes lenguajes que tenemos que ir adquiriendo a través de juegos artísticos que nuestros propios padres deben de compartir con nosotros para darnos los elementos necesarios para saber qué vivimos y por qué lo vivimos y cómo podemos compartirlo con otros seres humanos. Además, es muy importante que en esta educación se nos ponga cara a cara con la naturaleza, con nuestra naturaleza, que no se nos invente otra naturaleza, la naturaleza que nos dan los programas de televisión con Supermanes, hombres arañas, mujeres maravilla y todas estas cosas, que aunque sirven a la imaginación del niño, lo descentran de la realidad. Necesitamos volver a la tierra, sentir las hierbas, sentir los bichitos que andan entre las hierbas, los gusanos, jugar, aunque esto les parezca asqueroso a algunos papás, jugar con una lombriz es mucho más interesante que jugar con un muñeco mecánico con baterías que se mueve y hace una serie de transformaciones que no pertenecen a la realidad todavía. Pero una lombriz sí pertenece a la realidad. Tal vez una ramita de árbol y una lombriz puedan decirnos mucho más que otros programas muy mecanizados, muy sofisticados y muy definidos por una psicología que está un poco robotizada. Necesitamos volver a la tierra, sentir el agua, sentir el aire, sentir nuestro cuerpo, identificarnos con la naturaleza, con nuestras bases y a partir de ahí ir creciendo en una forma real, aceptando la vida como es y no simplemente distorsionada por lo que conviene o creemos que debe ser. La naturaleza directamente. Aunque esto parezca extraño, hay que llevar a nuestros hijos a que jueguen con arena, con lodo, con tierra, con todas estas cosas para que sientan las bases de su naturaleza. Yo sé que ahora hay muchas prevenciones contra eso porque se piensa que los niños se van a infectar con algo y se van a morir. Bueno, pero cuando no había tantos cuidados, sobrevivimos cuando éramos seres humanos primitivos, con menos elementos. Seguiremos sobreviviendo, no hay problema. Lo importante es que nos ubiquemos en la realidad, para que sintamos cómo se desenvuelve la vida y para que nada nos sea extraño y para que cuando nuestros hijos lleguen a la adolescencia sepan afrontar con toda naturalidad el desarrollo de nuevas fuerzas, de nuevas necesidades, de nuevas tendencias y sepan sentir lo importantes que son esas tendencias y esas fuerzas y las sepan respetar porque conozcan a fondo los fenómenos de la recreación de la vida, de su recreación a través de las formas naturales en que el proceso de la evolución nos ha ido ubicando, para que no sea nada extraño en ellos, para que no se sientan sorprendidos, para que no se sientan inclusive intimidados por los mayores que les dicen que tengan cuidado porque hay cosas de las que no se debería hablar, porque son cosas sucias, y se nos vuelvan muchachos tristes, cavilosos, que estén lucubrando cosas que no pertenecen a la realidad y que les deformen el sentido de la belleza, de la dignidad, de la vida misma, por falta de un conocimiento real de la naturaleza. Estamos con nuestros hijos hacer desde el principio la belleza y la dignidad de la recreación de la vida, para que se preparen, para que sean gente alegre, para que sepan distribuir sus energías y las inviertan y las reinviertan en su crecimiento hasta que lleguen a una etapa donde ya puedan afrontar la vida y puedan producir vida y al mismo tiempo producir bienes para la vida, materiales, intelectuales, artísticos, espirituales, de todo tipo, que puedan producir cuando lleguen ya eso de los 21 años, cuando ya el primero, segundo y tercer centenario de sus vidas hayan desarrollado por lo menos la parte física, la psíquica y la mental, y estén en proceso de desarrollo espiritual, para que entonces produzcan familia y bienes, y sociedad y cultura, y todo lo necesario para mejorar la vida para sí mismos y para los demás, con objeto de que puedan llegar a la madurez, a eso de los 49 años, cuando se cumplen 7 centenarios de la vida, poco más, poco menos, porque las normas para cada ser humano son a veces un poquito diferentes, pero por término medio 49 años o 56 años, 7 centenarios u 8 centenarios de la vida, cuando están en plena madurez,
nuestras facultades, y entonces sí podemos conocer algo más de la vida, ahondar en el sentido de la vida para preparar la etapa final, que es la más importante. Es el momento en que ya las fantasías de la niñez ya fueron quedándose atrás, cuando las emociones de la juventud pues ya de un modo o de otro han sido satisfechas y ya se han calmado un poco, aunque no del todo, porque siempre hay que dejar algo de esa pasión de la juventud de nuestra alma. Y también cuando ya las ambiciones de la etapa adulta pues han sido satisfechas en menor o mayor medida, cuando nuestras facultades están en el nivel óptimo y ya hemos producido lo suficiente para podernos deslizar un poquito de las obligaciones y responsabilidades de la familia y también de la necesidad de producir para comenzar a dedicar un poco más de tiempo a nosotros mismos, para poder leer los libros que antes o no entendimos, o no tuvimos tiempo de leer, o no tuvimos dinero para comprar, para viajar un poco y conocer otros lugares que nos darán ideas nuevas sobre cómo vivir la vida y cómo enfocar su etapa culminante, su etapa final. En esa madurez donde podemos acercarnos a los hombres que han vivido, a los maestros de la vida, para darnos cuenta qué significado tiene la vida y cómo podemos nosotros servir a la vida y servir a los que comienzan a vivir con un ejemplo sabio, sano, sereno, en esa etapa en que debemos prepararnos para el final, para poder llegar a la vejez sin desplomarnos en la decrepitud, sin convertirnos en una carga para la familia o para el Estado, para llegar al final con toda dignidad y además realizados como una obra de arte de la vida, en todos los aspectos, para inspirar a los que comienzan a vivir y al mismo tiempo para decidir si nos quedamos con nuestra familia para inspirar a nuestra familia, como en el ideal chino del anciano, sabio y literato, o nos lanzamos al mundo a servir a la gran familia universal como maestros de la vida, con el objetivo de culminar nuestra vida en una iluminación. Para eso es la vida, para eso es todo el aprendizaje que se obtiene en la vida, para llegar al final en una forma lúcida, completa, para llegar a entender cabalmente por qué hemos vivido y para qué hemos vivido, para llegar a una ancianidad como la del sol que declina en las tardes y se oculta tras de las montañas serenamente, dejando el cielo bañado de oro, en lugar de causar tristezas, de causar lástimas, de haber con una ancianidad triste, una vida mal vivida, una vida sin arte, sin belleza, sin dignidad. Entonces es muy importante esto, con objeto de que al final podamos decir tranquilamente, bueno, pues es de hacer un buen día y ahora vamos a dormir. ¿Les parece esto poesía? Pues no lo es. Lo único que sucede es que nuestro sano y natural miedo a la muerte nos ha hecho pensar muchas cosas raras que las han agrandado a otros que tienen intereses en manejar nuestras conciencias y no nos han dejado comprender que así como el día y la noche son dos aspectos de un mismo día dentro del tiempo sin principio y sin fin, así lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte son dos aspectos de la misma vida sin principio y sin fin, que se va desenvolviendo en ciclos de tiempo a través de formas en el espacio, donde nuestro ser sagrado y eterno está ensayando siempre sus incalculables posibilidades de ser a través de causas y efectos, a través de leyes que nos permiten mantener formas que existen en el tiempo y que se manifiestan en el espacio. En fin, ir a dormir, volver a repetir lo que se hace todos los días cuando llega la noche, ir a resumir nuestras experiencias, asimilar las que podemos, vivir y excretar las que no podemos integrar a nuestro inconsciente. Y al día siguiente volver otra vez. Así de sencillo es todo, y observen cosas como estas. Desde el momento en que somos concebidos, comenzamos a tener una etapa de expansión, de crecimiento. Nacemos, seguimos creciendo
Llegamos a la etapa adulta y si nuestra vida se prolonga mucho en la ancianidad, comenzamos a contraernos, a enfocarnos un poco en la ancianidad. Pero decididamente al morir, nos seguimos contrayendo rápidamente, nos seguimos resumiendo, hasta existir con toda la experiencia que hemos alcanzado a lo largo de nuestra evolución, más las últimas experiencias del último ciclo de vida, hasta existir reducidos a algo ultramicroscópico, en un tiempo y en un espacio mental y espiritual, porque el cuerpo físico lo perdemos, eso es herencia animal. El cuerpo anímico también lo perdemos por degradación de las energías, por entropía, pero nuestra estructura mental y espiritual en su propia dimensión de tiempo, espacio y onda muy rápida y corta, nos permite mantener toda la experiencia acumulada, toda la conciencia de nosotros mismos en lo que los teólogos llaman el alma, hasta encontrar el punto exacto donde se dan las condiciones adecuadas para iniciar una nueva expansión, una nueva experimentación de acuerdo a nuestros merecimientos o desmerecimientos dentro del orden natural del plan cósmico que nos mueve a todos. Y así, de día en día, y de noche en noche, y de vida en vida, y de muerte en muerte, nuestra vida se va desenvolviendo en forma curva y continua, espiral, espiritual, a través de una ley de gravitación que es amor, y a través de una ley de salvación que es la libertad, donde cada día nos vamos liberando más de nuestra ignorancia a través de una nueva conciencia que nos va permitiendo unir el ser sagrado y eterno que somos con la persona humana y mortal que tenemos, hasta que llega el momento que nos damos cuenta que hay algo en nosotros que no pasa, que todo lo que ha de pasar en el mundo de la naturaleza pasará, pero que hay algo en nosotros que no pasa, y eso, mis queridos hermanos, no es más que el descubrimiento de la vida eterna, aquí y ahora, aquí en el espacio, ahora en el tiempo, aquí y ahora en el presente. El descubrimiento de la vida eterna no es para después de la muerte, eso sería el descubrimiento de la muerte eterna, pero lo único que descubrimos es la vida. Y eso es lo que algunos místicos, algunos filósofos o artistas llaman la iluminación, el samadhi, el satori, etc. Pero todo eso tenemos que alcanzarlo en forma natural a través de un auténtico arte de vivir, que implica la autodisciplina sobre los medios que tenemos, el medio físico, el medio psíquico, el medio mental y el medio espiritual. E implica la relación en polaridad de la pareja que tiene que generar la familia y además, a través de su mutua confrontación, tiene que descubrir en el otro lo que está oculto en sí mismo, o en la otra lo que está oculto en sí mismo, y de este modo llegar a alcanzar una comunión espiritual que no es otra cosa más que tener la experiencia de ser total, aquí y ahora, en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Y de este modo resulta que la vía de la pareja, la familia, la sociedad y la cultura es la vía natural y no tenemos por qué desvirtuarla, siempre y cuando sepamos manejarla, sepamos transcurrirla, caminarla correctamente de acuerdo a nuestra naturaleza, sin forzar a la naturaleza en separaciones o en cosas extrañas que no resuelven el problema de base. En el plan cósmico está comprendido que como seres seamos totales y como humanos seamos hombres y mujeres. Implica la familia, la sociedad, la cultura y la civilización. Bien, hay muchos detalles, muchos aspectos, vale la pena que toquemos, pero no quiero canalizar las mentes de ustedes en el sentido que a mí me gusta oírme decir estas cosas, sino a través de un diálogo, de una conversación. De esta conversación, de este diálogo, podemos enriquecernos mutuamente. Yo los invito a preguntar, o a aclarar, o a refutar estas ideas, o a pedir más información con el objeto de que podamos compartir las experiencias que la vida nos ha dado para que nuestras conciencias se enriquezcan, nadie se canalice en una nueva ideología o en una nueva doctrina y todos crezcamos un poco compartiendo nuestras experiencias. Si ustedes desean hacerlo, pueden hacerlo de viva voz levantando la mano, pero si prefieren hacerlo por escrito para puntualizar mejor su idea, sin necesidad de estar hablando así públicamente,
pueden hacerlo anotando en un papelito lo que ustedes quieran que toquemos, el aspecto de la vida que les interesa dentro de un posible arte del día, o aquellas cosas que no están de acuerdo con tu experiencia de lo que aquí se expresaba. A mí me harán un gran favor sacándolos del error y nos los harán a todos. Y además, pues tendremos la satisfacción de ayudarnos mutuamente. Yo los invito, pues, a hacer preguntas, planteamientos, solicitaciones, lo que quieran, que se toque de este tema tan vasto del arte de vivir en esta noche. Tenemos aquí a algunos compañeros de la Gran Fraternidad Universal que pueden recibir algún papelito de sus preguntas. Y también saben por qué les pido que lo hagan por escrito. Porque últimamente ha sucedido una cosa. Una vez hice una gira con mi esposa y mi esposa fue recogiendo todos los papelitos con las preguntas. Y llegamos a México, que es nuestro lugar de origen, nuestro país, y llevaba una bolsa de esas que se usan en los mercados, llena de papelitos con preguntas. Entonces la vio uno de mis discípulos y le dijo: oiga, maestro, pero mire qué preguntas tan interesantes. ¿Por qué no nos dice qué significa todo esto que le preguntaron? ¿Por qué no nos lo dice a nosotros? Claro, no estuvimos ahí donde usted estuvo, pero nos gustaría oír la respuesta que usted dio a estas preguntas, que son muy interesantes. Y dije: bueno, pues mira, me estás dando una idea. Las voy a responder, pero las voy a responder por escrito. Y así lo hice. Y después ellos hicieron los cuadernitos que acaban de llamarse Diálogos con el Gurú, Diálogos con el Maestro. Y de este modo todos compartimos en un lugar y en otro las inquietudes y las posibles respuestas y aclaraciones y aportaciones que se van dando a través de las necesidades de los momentos de la vida que estamos viviendo ahora, no inventando preguntas ni respuestas, sino conversando libremente sobre las cosas que ahora nos interesan. Maestro, ¿puede decirnos qué es la Gran Fraternidad Universal y qué propósitos tiene? La definición que dio nuestro fundador, el doctor Sergio Bernal de la Ferrier. Él dijo que la Gran Fraternidad Universal debería ser un intento de traer a la familia humana a un entendimiento, sin prejuicios de razas, de credos, de posiciones sociales o económicas, sin predicar ningún nuevo culto, ni canalizar los espíritus hacia una nueva ideología, sino simplemente haciendo una síntesis de las experiencias humanas de todos los tiempos y lugares, para que el ser humano de nuestros tiempos pueda intentar su autorrealización como humano y como ser, es decir, como ser humano total. Esa es la definición, la guía, la alternativa que presentó el doctor Sergio Bernal de la Ferrier al fundar la Gran Fraternidad Universal. Ahora, tengo que aclarar esto. La Gran Fraternidad Universal no es un invento del doctor Sergio Bernal de la Ferrier. Es una ley. Es la ley de unidad dentro de la diversidad. La ley del universo que nos hace sentir en lo más profundo de nuestra alma que algún día podremos compartir nuestras experiencias libremente, respetando nuestras individualidades, pero enriqueciéndonos mutuamente con los esfuerzos que todos hacemos para aprender a vivir. ¿Alguna pregunta? El trabajo se presenta a través de una red de formación humana, y en eso estamos empeñados. Y para eso hay centros de yoga, de mantenimiento consciente, de estudios, de filosofía, de todo tipo de cosas, de gimnasia, de artes marciales, en todo el continente americano y en todo, y algunos contratos que se comienzan a desarrollar en el extremo oriente. Por otra parte, debo decirles a ustedes, para que las cosas queden bien claras entre nosotros, ya que ustedes han tenido esta gentileza de venir a escuchar a un gurú que no lo hacen todavía, que la Gran Fraternidad Universal se mueve como todas las cosas en la realidad, que proviene siempre de una fuente única y se polariza para tener una dinámica y refregarse. La Gran Fraternidad Universal se mueve a través de dos corrientes, que folclórica y hasta humorísticamente llamamos la línea lunar y la línea solar, pero en realidad son la línea del sur y la línea del norte, porque este es un continente que toca los dos polos del planeta y permite una corriente de norte a sur y de sur a norte, y dentro de esa polaridad
se está generando una dinámica cultural extraordinaria en nuestros pueblos de América, que además reciben unas influencias, diríamos, laterales de Oriente y de Occidente. América no es de Oriente ni es Occidente, es un punto de convergencia de Oriente y de Occidente y también de Norte y de Sur. Y eso es una gran esperanza para una nueva alternativa que dará salida a todas estas crisis existenciales y económicas que estamos viviendo. Entonces quiero que quede bien claro, porque aquí mismo en Guayaquil, cuando iniciaba yo mi trabajo como grupo, encontré mucha incomprensión de algunas personas que no entienden esta dinámica y creen que se trata de una competencia desleal y lo que es peor, han dado en llamarle todavía algo así como un cisma, pensando en cosas religiosas por las cuales nosotros no tenemos que ver como institución para que cada quien cumple con su propia religión y hacer de todas en la prosperidad universal que debe ser. Así que de una vez quiero que quede claro, porque aquí mismo en Guayaquil hay un pequeño detalle en su historia que pasará a la historia. Cuando alguien metió aquí a la cárcel a un maestro de la vida, simplemente pensando que hizo la competencia a su institución. Eso es algo que tendríamos ya que dejar como pasado y que no deberá suceder nunca. Maestro, usted nos ha hablado en su conferencia de una inmortalidad aquí. ¿Qué diferencia nos puede hacer usted con la inmortalidad que predican ciertas religiones o que proponen ciertas religiones como premio? Mire usted, este asunto de la inmortalidad tiene muchos ángulos. Desde el ángulo meramente materialista, pues la materia es inmortal. Todo, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ese es un concepto típicamente materialista y científico. Entonces la materia es inmortal. Entonces somos pura materia inmortal. No. ¿Qué cosa es la materia según la ciencia? Pues es energía concentrada. Entonces resultaría que la materia y la energía son inmortales, porque nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Todo es un proceso, como dicen los materialistas. Correcto, sí es un proceso, pero los materialistas agregan que por lo tanto no hay nada sagrado. Y yo agrego que de dónde sale el proceso y a dónde va el proceso si no sale de lo que no conocemos, que es lo sacro, lo secreto, lo sagrado. Y hacia dónde va el proceso si no es hacia algo que no conocemos, que viene a ser otra vez lo sacro, lo sagrado, lo secreto. Bueno, entonces la materia y la energía se transforman. Pero la materia y la energía son producto de leyes, porque nada existe si no es a través de una constante universal que nosotros llamamos ley universal. Por eso existe la ciencia, porque se pueden estudiar las leyes, por lo que una vez sucede en el universo, sucede siempre. Entonces llegaríamos a una idea, que la materia, la energía y la inteligencia universal expresada en leyes es inmortal. Pero luego resulta que todo esto de la materia, la energía y la mente siguen un proceso ordenado, espiral, espiritual, totalizante, donde todo tiene relación con todo, porque todo está hecho del mismo tipo de elementos químicos, del mismo tipo de energías, movidos por las mismas leyes, dentro de un proceso general de espacio y tiempo espiral, espiritual, que produce la gravitación y al mismo tiempo la trascendencia. Entonces podríamos decir que materia, energía, mente y espíritu son inmortales. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues de aquello que llamamos lo sagrado, lo sacro, lo secreto. ¿Y qué es lo sacro, lo sagrado, lo secreto? Lo que todavía no conocemos, pero que poco a poco vamos conociendo a través de la evolución, el conjunto de experiencias que nos van dando conciencia y nos van permitiendo tener medios más adecuados para conocer más de nosotros mismos sin agotarlo nunca. Siempre en ciclos de tiempo y espacio turbo y continuo. Y si esto es religión, pues lo acepto, pero al mismo tiempo es ciencia, por primera vez unidas a través de un concepto claro, porque hay ciencias sagradas y hay ciencias materialistas y racionalistas. Y ambas han caminado como dos corrientes paralelas, pero ahora ya es el tiempo de poner puentes entre las dos, para que nunca se niegue una a la otra y para que nosotros nos podamos integrar como seres sagrados y como humanos
de materia, de energía, de mente y de espíritu, aquí y ahora. Así que esto no es religión, o en todo caso sería la convergencia de la ciencia y de la religión. Los 6 en confrontación, 3 y 3 en confrontación, sexo, y la solución, la comunión espiritual. Esto que se llama por esotérico, cabalista, los pueblos hebreos que nos dieron las bases de nuestra cultura judeo-cristiana, nuestro cristianismo, le llaman el fuego sabático del universo. O sea, el fuego que se da en todo el universo y que se da también en nosotros y que representan en el Shabbat, los triángulos entrelazados por la letra de Dios. Pues bien, la sexualidad requiere un poco de estudio, porque si hay una confrontación dual solamente en el físico, nos quedan vacíos en lo psíquico, en el afecto, en la ternura, en los valores morales, nos quedan vacíos en lo mental. Y entonces viene el tema, viene una serie de conflictos, porque si un poeta mexicano, siempre que haya un hueco en tu vida lleno de amor, sí, pero resulta que si lo llenamos de amor fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar, es un problema. Por hacerlo o por no hacerlo. Si lo hacemos, porque nos sentimos desviados, y si no lo hacemos, porque acumulamos un resentimiento por algo que perdimos y no nos dio nuestra propia pareja. Y eso a la larga puede destruir una verdadera relación sin saber ni siquiera por qué. ¿Cómo es posible que comenzando las relaciones maritales, sexuales, etcétera, de un hombre y una mujer, en una forma tan bella, tan llena de ilusión, tan llena de esperanza, terminen a veces de rompimientos tan oscuros, tan llenos de odio, sin que ninguno de los dos lo haya querido? Eso es pura ignorancia, mis queridos hermanos, que hay que acabar ya, porque tenemos ya suficiente información para acabar con eso. Así que debemos de entender la sexualidad no solamente como algo biológico y fisiológico, sino también psicológico, afectivo, mental y espiritual. Y entonces sí, tendremos una oportunidad en nuestro propio hogar de alcanzar las más altas realizaciones. El día que los seres humanos sepamos manejar esta relación correctamente, sexual y al mismo tiempo sectenaria, como recreación sabática, cada hogar será un centro de sabiduría, un templo de iniciación, como dicen los esoteristas, donde se oficiarán los grandes y los pequeños misterios de la reproducción de la vida y los grandes misterios de la conciencia de lo eterno, de lo sagrado, a través de la unión de un hombre y una mujer. Tenemos muchas más preguntas que tendré que ser un poco más breve. ¿De qué manera la vida se comunica con la vida? Los materialistas dicen que la materia es una masa continua e incalculable sin espacios vacíos. O sea que todo, a pesar de ser diverso, sigue siendo uno. Y todo repercute en todo. Ninguna cosa es un acontecimiento aislado que nazca por generación espontánea. Es producto de leyes de causa y efecto. De causas que devuelven efectos y de efectos que se transforman en causas y producen otros efectos, y todo está entretejido con todo, y nada nos es extraño, porque cada ser humano es una síntesis de todo lo posible, o simplemente no es nada. Pero la verdad es que todas nuestras luchas, nuestros sufrimientos y nuestras esperanzas nos hacen sentir que sí somos algo, y que si algo no es poca cosa, lo que pasa es que todavía no hemos tenido conciencia de lo que somos. Apenas comenzamos a tener una idea de lo que tenemos, pero todavía no de lo que somos. Toda nuestra sociedad, toda la producción y consumo no es más que producto de la idea de tener y muy poco de la idea de ser, que es lo que nos falta. En él, la vida es una, como el universo, es una viceversa. En cuanto a lo sagrado, al ser, para no poner las cosas lejos de nosotros, pertenecemos a la unidad, somos emanación del único posible ser que llamamos Dios. Pero cada uno de nosotros es un proyecto original, irrepetible y además indispensable. Como personas somos muchos, en la esencia de la vida somos uno solo.
abarca el ser total. Bueno, eso es ser todo, ser gusano, ser galaxia, ser el otro, ser todo, sentirse total, experimentarse total, llamarle por decir algo así, hacer una imagen sobre algo reconocido, como llamaba San Francisco de Asís al sol, hermano, a la luna hermano, al agua hermano, se sentía hermano de todo, se sentía total. Eso es lo que abarca ser, comprender, sentirse otro, saberse otro, romper la soledad en medio del más profundo amor, alcanzar la libertad de ser sin tener límites o tener la experiencia de ser de todo. Esa es la única libertad posible. Voy a hablar algo sobre la metafísica en relación con la gran fraternidad universal. Bueno, sí, la metafísica, claro, más allá de la física, porque todavía no sabemos de la física, pero también podemos hablar algo de la parafísica, o de la parapsíquica, o la parapsicología, pues también todo lo que no conocemos de la psicología, y también de la metamente, digamos, el metaespíritu, o sea, más allá del espíritu, las fuentes del espíritu, las fuentes de la mente, las fuentes de la psique, las fuentes de la física. Pues sí, todo el padre es el más allá o aparte de lo físico, no es otra cosa más que lo que todavía no conocemos y llamamos lo sagrado. Pero como lo sagrado es inagotable, nos pasaríamos esta noche y todas las noches de esta vida y de otras, es posible que sigan otras, hablando del par y no la agotaríamos. Así que la metafísica y la metapsíquica y la metamente y la metespíritu, pues es todo lo que no conocemos nosotros mismos. Y la gran fraternidad universal, ¿qué hace? Pues desarrollarnos nuestras facultades a través de la autodisciplina para que sepamos un poquito más allá de la meta. En fin de cuentas, está en nosotros mismos. Como escribía yo una vez para un discípulo que me pidió que le escribiera un pensamiento y escribía así: camina. El camino es la vida. Camina. Tú eres el punto de partida. Camina. En ti mismo está la meta.